¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿sí me escuchan? Buenos días. Estábamos comentando la vez pasada acerca del, acerca del desarrollo de la ecuación fundamental de flujo, decíamos, precisamente para tratar de describir, decíamos nosotros en este momento, el fenómeno de flujo, ¿verdad? Relacionado con el movimiento de un fluido, en este caso un fluido ligeramente compresible, a través de un medio poroso con propiedades uniformes. Entiéndase propiedades uniformes, permeabilidad en todas las direcciones, la misma permeabilidad constante, ¿sí? Y la porosidad en cualquier punto, en cualquier posición, constante también. Entonces, la ecuación la ecuación que se estableció, ¿verdad? Independientemente del sistema coordenado que estemos utilizando de referencia, fue que la presión, que es la variable precisamente dependiente, es un fenómeno de difusión de presión el que nosotros queremos estudiar, es función de la posición, entiéndase X, Y, Z, R, θ, Z, R, θ, phi, según es el sistema coordenado, y el tiempo, ¿no? Del lado derecho tenemos la presión en función del tiempo. Entonces, de esa manera nos damos cuenta, decíamos, que las variables que controlan el comportamiento de presión durante ese fenómeno de flujo son precisamente la posición, en términos generales la posición y el tiempo. Por supuesto, las suposiciones implícitas en esta ecuación fundamental de flujo, ¿verdad? Son las que tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Decíamos, flujo de una sola fase, se trata de un fluido ligeramente compresible. ¿Por qué? Porque utilizamos una ecuación de estado, en este caso para describir o para modelar el aspecto termodinámico del problema. Precisamente dentro de todo el catálogo de ecuaciones de estado que hay, utilizamos la que se relaciona con el caso de un fluido ligeramente compresible, que bien podría considerarse agua, bien podría considerarse un aceite negro, por ejemplo. Estamos considerando que el flujo ocurre bajo condiciones laminares, ¿verdad? No hay variación de temperatura, no hay efectos, se están despreciando los efectos gravitacionales. En otras palabras, al dar por válida, al utilizar como ecuación, en este caso de movimiento, para modelar la parte dinámica del problema, estamos utilizando la ley de Darcy, pues automáticamente todas las suposiciones implícitas, ¿verdad? O en las cuales se basó, o en las cuales se basa más bien la ley de Darcy, pues también son válidas para nosotros, siguen siendo válidas. La viscosidad del fluido es constante, decíamos, el medio poroso tiene propiedades uniformes, y por supuesto, los gradientes de presión, al tratarse de un régimen de flujo laminar, como lo supone la ley de Darcy, que ocurre el fenómeno de flujo, pues automáticamente, ¿verdad? Estamos considerando al asumir régimen de flujo laminar en el medio poroso, o que el movimiento de fluido ocurre bajo condiciones laminares, estamos considerando que los gradientes de presión, las variaciones de presión con distancia son pequeñas. Obviamente, bueno, al cuadrado, estamos haciendo aún más pequeñas, y de esta manera estamos linearizando el problema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues obviamente, decíamos, esta ecuación está planteada, todavía no, está literalmente planteada, no está resuelta. Lo que tenemos que hacer nosotros es, entonces, para poder resolverla y encontrar primero una solución general y eventualmente una solución particular, pues tenemos que establecer condiciones asociadas al tiempo, y lo tienen, y condiciones asociadas o restricciones asociadas al espacio. De esta manera vamos a encontrar nosotros una solución en particular, ¿sí? ¿Qué tipo de condiciones podemos nosotros establecer? Bueno, pues aquí tienen la condición inicial clásica que se establece para resolver nuestro problema. Estamos considerando en este caso que la presión, o vamos a considerar para encontrar la solución, que cualquier valor de presión, ¿verdad?, a cualquier posición y al tiempo cero, es decir, al inicio de este fenómeno de flujo, la presión en cualquier punto del medio poroso es
es igual a una presión de referencia, que le llaman presión inicial en este caso. Pudieran llamarle P sub índice 1, pudieran llamarle a lo mejor de pronto P sub 0, bueno, nosotros le estamos llamando P sub índice I, presión inicial, ¿de acuerdo? Recuerden, no lo olviden, que estamos trabajando en este momento modelando únicamente el fenómeno de flujo en el medio poroso. Todavía no involucramos la presencia del pozo. Únicamente estamos tratando de describir el comportamiento de presión cuando ocurre ese fenómeno de flujo para ese tipo de fluido, bajo esas condiciones que les acabo de resumir hace un momento, ¿verdad? Única y exclusivamente en el medio poroso. Desde la frontera exterior, que sería, en este caso, si consideramos que se trata de un pozo productor, es decir, que el movimiento de fluidos ocurre del yacimiento al pozo, en este caso, estamos considerando que nuestro dominio de flujo es entre una posición muy alejada del pozo, ¿sí?, que sería el radio de drene de punto, ¿verdad?, aunque se encuentre muy alejado de la cara del pozo de R igual a RW, justamente hasta RW. Entonces el fenómeno de flujo en este momento lo estamos considerando que ocurre entre una posición muy alejada del pozo, que bien puede ser la de drene, y RW. Ese es nuestro dominio de flujo en este momento, ¿correcto? Y por ende, entonces, las restricciones, ¿verdad?, las condiciones que vamos a establecer en este caso son precisamente entre las fronteras que vamos a considerar para nuestro problema son entre, repito, una posición muy alejada del pozo y el radio del pozo precisamente, R igual a RW. ¿Qué más vamos a poder decir? Bueno, tenemos dos alternativas para estos dos puntos, para estas dos fronteras. O establecemos un gasto específico, un gasto, evidentemente, un gasto volumétrico específico, una condición de gasto volumétrico específico, puede ser, por ejemplo, gasto constante, podríamos considerar en esa frontera, o bien podemos establecer para alguna de esas fronteras una presión específica. Así, por ejemplo, podríamos considerar que para la posición que se encuentra muy alejada del pozo, podríamos considerar que la presión de pronto puede ser la presión en esa posición alejada del pozo. Recuerden que aquí ya estoy hablando de posición. Antes, en la condición inicial, hablé de tiempo. Aquí estoy hablando de posición. En esa posición alejada del pozo, podríamos considerar que se tiene, por ejemplo, la presión inicial. ¿Sí? Y en el caso de la frontera, en este caso asociada precisamente al pozo, R igual a RW, o sea, la cara del pozo, podríamos considerar que el movimiento de fluidos ocurre a gasto constante, ¿correcto? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a resolver o vamos a tratar de resolver nuestra ecuación de difusión, nuestro modelo de flujo, nuestra ecuación fundamental de flujo, ¿no? Pues déjenme regresar. Déjenme regresar a las ecuaciones, al detalle de las ecuaciones para que podamos en la convocatoria les coloqué el archivo, no sé si lo descargaron. Mandó usted dos archivos, uno de los apuntes y otro de información. Sí, así es, efectivamente. Es un archivo que se relaciona, son unas páginas de un libro precisamente relacionado con simulación numérica, ¿no? Entonces, allí tienen ustedes el desarrollo de las ecuaciones, de la ecuación de continuidad, de la ecuación de difusión en diferentes sistemas
en diferentes sistemas, en diferentes sistemas coordenados. Muy bien. Entonces, esta ecuación que van a ver en un momento proyectada en su pantalla es precisamente, decíamos nosotros, la ecuación de difusividad en coordenadas cartesianas. Aquí les marcaban un ejercicio. Dice que obtuvieron la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas. Ustedes ya tienen, por supuesto, ya tienen el desarrollo, el detalle para obtener la ecuación de difusividad. Sí. A ver si la están viendo ahí. Me dicen cuando lo estén viendo. Sí, ya. Esta es la ecuación de difusividad, ¿sí? En coordenadas cilíndricas, como lo tienen marcado aquí. ¿Sí? Aquí la tienen la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas. Y en las notas que les acabo de proyectar, tienen la ecuación de difusividad en coordenadas cartesianas. Son las dos versiones de la ecuación de difusión que se utilizan más a menudo. Decíamos nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente tenemos que resolver, en particular en este caso me voy a concentrar, en este caso, a revisar, ¿verdad? El proceso que vamos a seguir para encontrar la solución de esta ecuación de difusividad para unas ciertas condiciones en particular. Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar rápidamente para obtener una solución particular, en este caso, para esta ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas. En obvio de tiempo no voy a hacer el desarrollo para obtener la solución para coordenadas cartesianas, porque en este momento la solución de la ecuación de difusión, de tantas soluciones que hay de la ecuación de difusión, que me interesa explotar, a que le voy a sacar mayor partida, es precisamente a la solución de la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, ¿correcto? Entonces, voy a trasladarme, esta es la ecuación, voy a trasladarme, si me permiten, ok. Me dicen, por favor, si están viendo una lámina, una página que dice soluciones de la ecuación de difusividad. ¿La están viendo? No. Ok. Ahora la están viendo, soluciones de la ecuación de difusividad, ¿no? Ya. Correcto. Entonces, en esta sección, este archivo que se llama pruebas de presión 1, ustedes lo tienen, ¿sí? Este archivo, precisamente en esta sección, contiene algunas de las soluciones de la ecuación de difusividad, ya sea en coordenadas cartesianas, como es en este caso, que se obtuvo una solución para el flujo estacionario lineal, o bien para flujo radial, en este caso, utilizando la ecuación de difusividad en coordenadas cilíndricas, pero para unas ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se obtuvo la solución para flujo lineal estacionario o flujo estacionario lineal, y enseguida se obtuvo, para las mismas condiciones estacionarias, se obtuvo
una solución, ¿verdad? Pero la misma solución para algunas condiciones estacionarias, régimen de flujo estacionario, en este caso para el flujo radial, lo que cambió es el sistema coordenado. ¿Qué quiere decir? Que la solución que obtuvieron o que se obtiene en el inciso B es equivalente a la solución que se obtuvo en el inciso A, aquí la tienen, la 15, ¿sí? Estas ecuaciones son equivalentes, pero únicamente lo que cambia es el sistema coordenado de referencia. En el inciso A fueron coordenadas cartesianas, en el inciso B coordenadas radiales, ¿de acuerdo? Cilíndricas, pues, ¿de acuerdo? Entonces, de manera particular, les decía, me voy a concentrar en una solución de la ecuación de difusividad. Aquí tienen otra solución en el inciso C, flujo radial pseudoestacionario. De manera particular me voy a concentrar en la solución que está dada en el inciso C. Dice que es una solución, o vamos a tratar de encontrar la solución para flujo estrictamente radial, como le llaman muchas veces algunos autores, flujo estrictamente cilíndrico, ¿sí? Y vamos a encontrar esta solución para condiciones transitorias. ¿Qué quiere decir esto de condiciones estacionarias, como tienen aquí en el inciso A? ¿Sí? ¿Qué quiere decir condiciones estacionarias? ¿Qué quiere decir condiciones como en este caso? ¿Qué quiere decir condiciones estacionarias? ¿Qué quiere decir condiciones, en este caso dice aquí en el inciso C, pseudoestacionarias? ¿Qué quiere decir condiciones transitorias? ¿Sí? Bueno, déjenme ver si aquí en las notas, me parece que aquí está una figura que nos puede ayudar. En un momentito. Aquí está, perfecto. Voy a regresar a las notas de clase. Me dicen, por favor, cuando las estén viendo. ¿Ya las ven? Sí. Ok. ¿Qué quiere decir en este caso un flujo independientemente de la geometría? ¿Sí? En este caso lo están refiriendo a flujo radial, están refiriéndolo al caso de un medio poroso con geometría cilíndrica aproximadamente similar a la de un cilindro. En este caso, independientemente, decía, de la geometría del medio poroso que estemos revisando, ¿qué quiere decir este asunto del flujo pseudoestacionario? Bien, dice que el flujo pseudoestacionario va a ocurrir cuando la variación de la presión con tiempo obedezca a una constante. Así es como me lo plantean, ¿sí? Bien, yo debo de recordar, hace un momento yo lo decía, ya lo infería del planteamiento de la ecuación fundamental de flujo de la ecuación de difusión, ¿no? Yo decía que la presión, ya inferí, ya observé, que se trata, más bien está controlada, perdón, por la posición y por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Puedo estudiar la presión, ¿verdad?, para una posición fija en el medio poroso, para una posición en particular, variando el tiempo. O bien, puedo estudiar la variación de la presión, ¿verdad?, variando la distancia para un tiempo fijo también. ¿Están de acuerdo? O bien, puedo considerar, ¿sí?, estudiar la variación de la presión para diferentes posiciones y para diferentes tiempos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como a mí me están diciendo que para que se presente flujo pseudoestacionario, lo que le llaman flujo pseudoestacionario, flujo semipermanente, como también le llama mucha gente, pues la variación de la presión con el tiempo debe de ser constante, ¿ok? Observen que nada más me está hablando de la variación de la presión con el tiempo. ¿Qué quiere decir?
que si a mí me restringen o a mí me condicionan, en este caso, a que la variación de la presión sea con respecto al tiempo, obedezca sea una constante en todo momento, quiere decir, como no se refieren a la posición, quiere decir que la posición se mantiene fija. O sea, en otras palabras, para que se alcancen condiciones de flujo estacionario, la variación de la presión con el tiempo va a ser igual a una constante para una posición fija en el medio poroso. Vamos a revisar esto. Vamos a ver qué está ocurriendo. ¿Sí? Aquí tienen ustedes estas curvas en azul. ¿Qué cosa representan? Precisamente les decía hace un momento, estamos imaginando que se trata de un medio poroso parecido a un cilindro. ¿Sí? Una forma cilíndrica, un medio poroso con una forma geométrica similar a un cilindro. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Le hicimos un corte. ¿Sí? Hagan de cuenta que estamos viendo una rebanada de ese pastel, ¿verdad? La estamos viendo de perfil, ¿correcto? Por supuesto, sí ven el cursor, sí ven la manita, ¿verdad? Yo no la veo. Ya. Ok, entonces, la distancia que existe, considerando que esto es el perfil de esa rebanada del medio poroso con forma cilíndrica, esa rebanada del pastel, se llamarla así, la distancia que guarda esta línea superior de esta línea inferior, pues es precisamente el espesor del medio poroso. Aquí hemos colocado en el eje de las ordenadas, hemos colocado el eje de presión. Y aquí, en el eje de las abscisas, lo hemos hecho coincidir precisamente con con la distancia que hay entre RW y cualquier posición, es decir, es el eje de la distancia radial precisamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si ustedes observan, ¿verdad? Esto no es otra cosa más, estas curvas en azul lo que representan son precisamente curvas, perfiles de presión, en este caso, presión en función de distancia, manteniendo el tiempo fijo, ¿de acuerdo? Observen, en este caso, esta curva que estoy recorriendo con el cursor de manita, ¿sí? Esta no es otra cosa más que un perfil de presión a un cierto tiempo T1 cualquiera, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Aquí observen ustedes con cuidado que en este caso el medio poroso está delimitado. Si ustedes quieren ponerle aquí, RW, para que sea precisamente la cara del pozo, ¿verdad? Aquí en este, y aquí en este caso, en el extremo derecho, ¿verdad? Sería la otra frontera. Esas son las fronteras de mi sistema, las fronteras físicas de mi sistema. En este caso, R igual a RE, dice aquí. Esta línea, esta barrita en gris, representa la posición R igual a RE. ¿Qué cosa es RE? Pues el radio del drene simplemente. Entonces, en este caso estoy trazando un perfil de presión entre RW y RE para un cierto tiempo, ¿sí? Obviamente el movimiento de fluidos, en este caso, ocurriría, si se trata de un pozo productor, de derecha, les voy a pintar aquí unas flechitas, ¿sí? Ese sería el movimiento del fluido. De estas flechitas lo que denotan es el movimiento del fluido, de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, este perfil de presión... ya. Es que no veo este perfil de presión, ¿sí? Decíamos nosotros, que les estoy señalando aquí con la crucecita, si la alcanzan a ver, el perfil de la parte superior, es a un tiempo T1 cualquiera. Es una fotografía que yo le tomé a la distribución de presión que se tenía para estas condiciones de flujo, según me dijeron ahorita. Me dijeron a mí que
para que exista este régimen de flujo se debe de cumplir esto. Y decíamos nosotros, debe de ocurrir para una posición fija. Ahorita vamos a ver en qué consiste, qué interpretación le damos a esto entonces, para que se presente el flujo pseudoestacionario. Entonces, en este caso, el pozo, ¿verdad? Aquí en R igual a RW, está fluyendo a un gasto constante. Decíamos nosotros hace un rato, ¿qué condiciones le puedo establecer en este caso al medio, a las fronteras, perdón? En las fronteras, pues, por ejemplo, una condición de gasto constante. Entonces, yo estoy considerando que el movimiento de fluidos, en este caso, aquí en particular en R igual a RW, ocurre a una tasa, a un gasto volumétrico, ojo, gasto volumétrico constante. Entonces, le tomé una fotografía a un cierto tiempo, ¿verdad? A la distribución de presión. Y uniendo los puntos, veo que este es el perfil de presión que se presenta a T1. Sigue transcurriendo el tiempo, dejo que siga transcurriendo el tiempo, obviamente continúa el movimiento de fluidos de derecha a izquierda, sigue cumpliéndose la condición de gasto constante en R igual a RW, y le tomo otra fotografía a la distribución de presión, y vean lo que tengo, ¿sí? Un siguiente perfil de presión. Si ustedes lo observan con cuidado, detenidamente, se darán cuenta que el perfil de presión que yo obtuve entre RW y R igual a RE, en donde tengo una presión que estoy registrando que le llamo P subíndice E, así como le llamé a las presiones PW en R igual a RW, se darán cuenta que al comparar los perfiles de presión entre un tiempo y otro, el tiempo actual y el tiempo anterior, T2 y T1, observarán que hay un cierto paralelismo, ¿correcto? Posteriormente, ¿sí? Aquí lo pueden ver, el tiempo 1 es inferior al T2 y a su vez inferior al T3. Entonces, dejo que siga transcurriendo el tiempo. A un tiempo subsecuente T3 vuelvo a tomar otra fotografía de la distribución de presión y esto es lo que me resulta. Y observen que hay un cierto paralelismo, entre los diferentes perfiles de presión. Cuando les diga perfiles de presión, me estoy refiriendo, ¿sí?, a la variación de la presión en función de la distancia, ¿no?, como es en este caso. Entonces, a mí me dicen, para que exista flujo pseudoestacionario, o para que corrobores que exista flujo pseudoestacionario, dice que la variación de la presión con tiempo debe de ser una constante. Vamos a ver si es cierto. Para una posición fija. Tomemos R igual a RW. Los tiempos a los cuales yo le tomé una fotografía a la distribución de presión no necesariamente, ¿verdad?, quiere decir que guarden una misma relación. ¿A qué me refiero? La diferencia entre el tiempo 2 menos el tiempo 1 no quiere decir que sea la misma diferencia entre T3 y T2. Es una variación totalmente arbitraria. Lo que sí es importante decir es que los perfiles de presión guardan un cierto paralelismo. ¿Por qué digo que es importante? Porque estoy tratando de definir qué es lo que ocurre en el medio poroso cuando existen condiciones de flujo estacionario. Entonces, en este caso, si yo me coloco en una posición, por ejemplo, fija, en particular, R igual a RW, puedo observar que la presión de fondo fluyendo T2 menos la presión de fondo fluyendo T1, aquí están estos valores de presión que yo registré en R igual a RW para dos tiempos diferentes, sobre la diferencia de los tiempos, esa relación de diferencias de presiones entre diferencias de tiempo, ¿sí?, es igual a un cierto valor, un valor en particular, un valor numérico, un cierto valor numérico. Esa relación, vamos a pensar que esa relación fuera, en este caso, si hablamos de que la presión estuviera en libras por pulgada cuadrada y el tiempo en horas, ejemplo, que fuera igual a 4 libras por pulgada cuadrada por hora. Esa diferencia. Ese fuera el resultado que yo obtuviera, ¿sí?, al dividir las diferencias de presiones, presión de fondo fluyendo 2 menos presión de fondo fluyendo 1, entre diferencias de tiempo. Que fuera 4 libras por pulgada cuadrada por hora.
Y después, al tomar la diferencia entre la presión de fondo fluyendo T3, al tiempo T3 menos la presión de fondo fluyendo al tiempo T2, ¿sí? Entre las diferencias del tiempo, volvería a ser otra vez 4. Es decir, ejemplo, a lo mejor en el primer caso, la diferencia fue 16 entre 4, ¿no? Sería 4. En la segunda sería, en este caso, 24 entre 6, volvería a ser 4. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque los perfiles de presión están guardando un cierto paralelismo. Y así ocurriría para cualquier, tomando una posición fija, si yo tomara, por ejemplo, esta posición fija, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿sí? Para cualquier posición fija, evidentemente son datos de que sean líneas verticales, ¿sí? Cualquiera de esas posiciones, para cualquiera de esas posiciones fijas, se cumpliría que la variación de la presión con tiempo para una posición fija se mantiene constante. Eso es en lo que consiste el flujo pseudoestacionario, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en este caso para las condiciones de flujo? Para condiciones de flujo, en este caso, ya no pseudoestacionario, condiciones de flujo transitorio. Pues ahí la cosa ya cambia, ¿sí? Voy a tratar de representar aquí mismo, aprovechando esta figura, condiciones de flujo transitorio. Esas fueron condiciones de flujo pseudoestacionario. ¿Cuándo? Cuando la variación de la presión con tiempo obedece a una constante para una posición fija. Déjenme ver si aquí mismo está. Están las condiciones de flujo, o podemos ilustrar las condiciones de flujo pseudoestacionario. ¿Qué va a pasar en este caso con las condiciones de flujo, estacionario? En este caso, tenemos el medio poroso, ¿sí? Vamos a pintarlo. ¿Qué quieren ustedes? Aquí les estoy colocando este rectángulo en azul, nuevamente representa el medio poroso. Sí. Ahí está RW, aquí está el radio de drene, ¿correcto? El eje de presión, por supuesto. En este caso el eje de presión está aquí, en el eje de las ordenadas, esto es presión, ¿correcto? ¿Sí? Voy a poner unas flechas para que sea más claro todavía. Ahí está el eje de las presiones, ¿sí? el eje de la distancia. Ahí está. ¿Sí? Allí tienen ustedes. Esto, el rectángulo en azul representa otra vez ese corte que le estoy haciendo en este caso al medio poroso. ¿Y qué es lo que voy a representar aquí? Bueno, pues otra vez, en este caso, a través de esta frontera, R igual a RW, aquí,
¿verdad? Aquí voy a obtener un gasto constante, ¿no? Aquí voy a estar obteniendo a través de R igual a RW, el movimiento de fluidos va a ocurrir a un gasto constante, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera en que voy a representar eso. ¿Para qué? Para tratar de explicar en este caso, ¿sí?, la variación de la presión con tiempo. En este caso estamos hablando de flujo transitorio. Flujo transitorio. ¿Sí? Y también voy a explicar, en este caso, eventualmente, lo que significa lo que significa el flujo estacionario. Y expliqué en qué consiste el flujo estacionario, perdón. Hace un momento expliqué en qué consiste el flujo pseudoestacionario. Ahora voy a explicar en qué consiste el flujo estacionario. Entonces, en este caso, la variación de la presión con el tiempo, ¿sí?, es igual a cero. Ahorita explicamos en qué consiste esto. Y en el caso del flujo transitorio, en este caso, la variación de la presión con el tiempo dice que es variable. ¿Sí? Entonces, voy a remitirme primero, ya que estamos explicando esto, al caso de flujo estacionario. Hace un momento decíamos nosotros, para que se presente una variación de presión con el tiempo constante, igual a una constante, para un valor de tiempo fijo, perdón, para una posición fija, disculpen, decíamos nosotros, ¿verdad? Debe de existir un cierto paralelismo entre los perfiles de presión. En este caso, ¿sí?, el flujo estacionario se va a presentar cuando la variación de la presión con el tiempo sea igual a cero. ¿Sí? Bueno, pues en este caso, ¿sí?, otra vez vamos a mantener una posición fija y vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. Aquí en esta parte, para esta situación, aquí tenemos otra vez la frontera que delimita este medio poroso, ¿no? Ahí la tienen ustedes. Esta zona en amarillo representaría precisamente el límite de mi medio poroso, el límite exterior, en este caso en R igual a R, ¿correcto? Entonces, en este caso, para que ocurra flujo estacionario, es decir, se cumpla que la variación de la presión con el tiempo sea igual a cero para una posición fija, vamos a considerar lo siguiente. Imaginen ustedes que en este caso, ¿verdad?, los perfiles de presión, en este caso, déjenme... Ok, imaginen ustedes que fuera listo. Imaginen ustedes que fuera un perfil de presión, ¿sí?, en este caso, fuera un perfil de presión, ¿sí?, a un cierto tiempo t, ¿correcto?
Entonces, en este caso, este perfil de presión, obviamente, tiene un cierto valor de PW, ¿verdad? En R igual a RW. Y a una cierta distancia, obviamente, conforme nos vamos alejando del pozo nosotros, obviamente, déjenme ver, ok. Quiere pintarlo. Ok. Y está. Ahí está. Perfecto. Ok. Ok, creo que está mejor así. Ok. Entonces, este perfil de presión, ¿sí? Es a un cierto tiempo T. Les decía, en el caso de la presión, en este caso, en R igual a RW, tengo un valor PW, y observen que conforme me voy alejando del pozo, el valor de la presión, de acuerdo al sentido del eje de las coordenadas, observen que llego a un cierto valor, que en este caso voy a establecer como una presión de referencia. Una presión que le voy a llamar, en este caso, le voy a llamar P inicial, ¿no? Como decíamos hace un rato. Este valor para mí es un valor de PI, ¿correcto? Entonces aquí tengo el valor de PI. Este es un valor de presión inicial que estoy alcanzando, ¿sí? A una cierta distancia, en este caso, ¿verdad? Alejado del pozo, una distancia que le podemos llamar R1, RA, lo que ustedes quieran. Entonces, de esa manera es como estaría yo alcanzando, como estaría comportándose para este tiempo el valor de presión. Esto es algo similar a como si ustedes arrojaran una roca en un estanque, ¿verdad? Un instante antes de que si el espejo de agua está, digamos, en condiciones ideales, un instante antes de que la roca haga contacto con la superficie del agua, ¿verdad? Pues el sistema está sin perturbarse. Una vez que la roca hace contacto con la superficie del agua, se genera un disturbio, en este caso una perturbación, que va a viajar de manera concéntrica al punto donde el objeto que arrojé al estanque hizo contacto precisamente con la superficie del agua, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos considerando que en la perturbación, en este caso, ¿verdad? La presión, en este caso, la hemos perturbado, las condiciones de presión original las hemos perturbado a una cierta distancia alejados de RW. Y así continuamos, ¿verdad? Para diferentes tiempos, ¿sí? Yo voy a tomar diferentes perfiles de presión, ¿correcto? ¿Sí? Y la presión se está comportando, pues de una manera a lo mejor hasta cierto punto, de una manera arbitraria, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, aquí está la presión nuevamente, el valor que estoy alcanzando de presión inicial. Y para un cierto tiempo mayor, obviamente el tiempo sigue transcurriendo, ¿verdad? Para un cierto tiempo mayor o cada vez más grande, va a llegar un momento en el cual yo alcance ya a drenar prácticamente la totalidad del medio poroso, desde RE hasta RW. Pero para este tiempo, ¿verdad? Este fue el tiempo 1, este fue el tiempo 2, este fue el tiempo 3, etcétera, etcétera. El tiempo sigue transcurriendo. Y esas son las fotografías de los perfiles de presión que fui obteniendo. ¿Qué está pasando para el tiempo 3? Pues que ya la presión
ahora a una distancia muy alejada del pozo, ya se encuentra por debajo de la presión inicial. Ya no estoy alcanzando para esa posición, cuando ya alcancé RE, ya no estoy alcanzando, ¿verdad?, las condiciones de presión originales, como venía sucediendo para tiempos anteriores a T3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, resulta este es el tiempo 1, tiempo 3, este es el tiempo 2, es el tiempo 2. Entonces, para el tiempo 3 resulta que ya prácticamente, sí, estoy drenando la totalidad del medio poroso. ¿Por qué? Porque obviamente ya la perturbación, los cambios de presión ocasionados por este movimiento de fluidos, ¿verdad? En este caso, está el movimiento de fluidos a gasto constante. Este movimiento de fluidos aquí prácticamente ya alcanzó, al haber movimiento de fluidos, por supuesto hay cambios de presión, tiene que haber cambios de presión. Los cambios de presión, ¿verdad?, han alcanzado prácticamente la frontera exterior del sistema. Entonces, en este caso prácticamente estoy drenando la totalidad del medio poroso, decíamos, y en este caso la presión a esa distancia ya no se va a comportar, en este caso, o ya no va a alcanzar el valor de las condiciones originales. Va a alcanzar un valor de presión inferior. ¿Qué pasa después? Lo que voy a observar, o lo que puedo llegar a observar, es que para tiempos posteriores a T3, para tiempo T4, para el tiempo T5, hasta el tiempo N, prácticamente todos los perfiles de presión, una vez que he alcanzado a drenar la frontera exterior, prácticamente todos los perfiles, ¿verdad?, se quedan congelados para tiempos subsecuentes. ¿Por qué razón puede pasar eso? Lo que pasa es que en ese caso puede suceder, ¿sí?, que aquí, o la razón por la cual puede estar sucediendo eso, es porque en este caso lo que tengo es un mecanismo de empuje. Un mecanismo de empuje, ¿verdad?, que hace que precisamente me ayuda o que contribuye, en este caso, ahí está. Un mecanismo de empuje que hace precisamente, o que actúa, ¿sí?, como un restaurador de las condiciones de presión en esta posición, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Una vez que yo alcancé la frontera exterior, ¿verdad?, en este caso, una vez que yo alcancé la frontera exterior, estoy drenando desde la frontera exterior, la presión de un tiempo 3 a un tiempo 4 va a tender, este perfil de presión tendería
tendería a desplazarse hacia abajo, ¿verdad? Porque obviamente las condiciones de presión se están abatiendo en este sistema. ¿Para qué? Para que continúe el movimiento de fluidos precisamente en la cara del pozo a gasto constante. Pues, ¿qué pasa? Que este mecanismo de empuje, aquí en esta frontera, por supuesto, hay comunicación en términos de presión, ¿verdad? Es una condición de presión constante la que se va a tener en este caso aquí. Acuérdense que es gasto constante o presión constante. En este caso, lo que nosotros tenemos es una condición de presión constante. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Es que cuando pase yo del tiempo 3 al tiempo 4, pensaríamos en que el perfil de presión quedaría en la parte inferior, pero no es así. Este mecanismo de empuje que estoy representando por estos triángulos, ¿verdad? Mecanismo de empuje que restablece las condiciones de presión, ¿sí? En este caso, hace que inmediatamente, tan pronto caiga la presión, este mecanismo de empuje tiende a restaurar esas condiciones de presión. De tal suerte que para los tiempos subsecuentes, 4, 5, etcétera, prácticamente el perfil de presión se queda congelado. Por supuesto, la restauración de presión que ocurre aquí del tiempo 3 al tiempo 4 se va a transmitir, por supuesto, ¿sí? a los puntos subsecuentes del sistema hasta alcanzar RW. Entonces, ¿qué pasa? Les decía que los perfiles de presión parecería que se quedaron congelados. En ese momento, cuando esto ocurra, cuando los perfiles de presión para el tiempo 3, para el tiempo 4 y para el tiempo 5 prácticamente queden uno sobre otro, si ustedes consideran una posición fija en particular, entre RW y RE la que quieran, pues se van a dar cuenta que la variación de la presión con tiempo es igual a 0. Ciertamente, ¿verdad? Va a haber un cambio en tiempo, porque del tiempo 3 al tiempo 4 hay una variación en tiempo, sí, pero el cambio de presión, pues es igual a 0. Luego, entonces, la variación de la presión con tiempo para flujo estacionario, o se considera, más bien, que existen o prevalecen condiciones de flujo estacionario en el yacimiento, cuando la variación de la presión con el tiempo es igual a 0. Entonces, si toman una referencia, la que quieran, o algún punto de referencia aquí a la mitad, por ejemplo, el medio poroso, se van a dar cuenta que esta relación se cumple cuando se hayan alcanzado estas condiciones de flujo. Prácticamente los perfiles de presión, ¿sí?, se encuentran uno sobre otro. Prácticamente se quedaron congelados. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de empuje en términos de presión, precisamente, que ayuda a restaurar esos abatimientos de presión. Esas serán las condiciones de flujo estacionario. Muy importante, obviamente, estamos considerando que la frontera exterior, en este caso R igual a RE, se encuentra sujeta a una condición de presión constante. ¿Correcto? Entonces, esa es la razón por la cual, o las condiciones bajo las cuales se va a alcanzar condiciones de flujo estacionario. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera en que se presentan condiciones de flujo estacionario. Aquí tengo una condición entonces de presión. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones que prevalecen aquí, en R igual a R, y de esa manera, ¿sí?, para estas condiciones, ¿sí?, es cuando existe esto que les acabo de circular. Para esas condiciones es cuando existe flujo pseudoestacionario. ¿Correcto? Entonces, en eso consiste el flujo pseudoestacionario. ¿Sí? Ya. El flujo pseudoestacionario, ¿sí?, ya dijimos que se va a presentar cuando la variación de la presión con tiempo para una posición fija sea igual a una constante. Parecería
Parecería que el flujo estacionario es un caso particular del flujo pseudoestacionario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cero es una constante, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más que en este caso, entonces, de manera particular, la variación de la cuando la variación de la presión con tiempo sea una constante, sí, pero sea igual a cero, existirá flujo estacionario. ¿Ok? ¿Qué pasa con el flujo transitorio? Déjenme aprovechar la figura. ¿Sí? Y esto sería flujo transitorio. Esto sería flujo transitorio. ¿Qué pasa en el caso del flujo transitorio? Dice que la variación de la presión con tiempo es variable. ¿Qué diferencia hay ahí? En un momento se las explico. Para que exista flujo, permítanme, para que exista flujo transitorio, ¿sí? Se deben de cumplir, como dice allí, se debe de cumplir que la variación de la presión con tiempo sea variable. Entonces, en este caso, el medio poroso es muy grande. Vamos a considerar que las dimensiones del medio, como lo tienen indicado aquí en la parte inferior derecha, ¿sí? El medio poroso tiene dimensiones muy grandes. ¿Qué está pasando aquí en este caso? Déjenme borrar esto, porque lo estoy haciendo aquí. ¿Qué va a pasar? Pues que en este caso voy a tener diferentes perfiles de presión. Y en ese caso, siempre a cualquier posición, yo voy a alcanzar el valor de presión inicial, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes observan, ¿verdad? En todo momento, el medio poroso tiene dimensiones tales, ¿sí? Es tan, pero tan grande como lo tienen indicado aquí, ¿verdad? Lateralmente tiene una extensión considerable, de tal suerte que en todo momento, para cualquier tiempo, en alguna posición, ¿sí? Alejada del pozo obviamente, siempre voy a alcanzar el valor a distancias muy alejadas de la cara del pozo, siempre voy a alcanzar las condiciones de presión originales, ¿no? Siempre. O sea, el medio poroso se comporta de una manera tal, en términos de presión, por supuesto, se comporta de una manera tal que pareciera, ¿verdad?,
como si tuviese dimensiones laterales, en este caso, dimensiones laterales infinitas, fuera infinitamente grande, ¿no? Es como si ustedes, volviendo al ejemplo del espejo de agua, arrojaran, ¿verdad?, el objeto en ese estanque, ¿verdad?, hiciera contacto con el agua, en la superficie del agua, ese objeto, generara la perturbación, ¿verdad?, perturbación que va a empezar a viajar de manera concéntrica a partir de ese punto, ¿sí? Pero resulta que ese estanque, ese espejo de agua es tan, pero tan grande que jamás logran ver que esa perturbación alcance los límites físicos de ese estanque, ¿no? Imaginen que fuera del tamaño del, voy a poner a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero imagínense que el espejo de agua fuera del tamaño del Océano Pacífico, ¿no? Pues tardarían muchísimo tiempo en observar, ¿verdad? El tiempo sería muy grande para que ustedes pudieran observar que esa perturbación que ocasionaron, ¿sí?, con ese objeto arrojado en el espejo de agua, ¿verdad?, alcanzara la perturbación ocasionada por el impacto de ese objeto en la superficie del agua, alcanzara los bordes, los límites físicos de ese espejo de agua, ¿no?, si tuviera esas dimensiones. Entonces, se estaría comportando el sistema al ver que ese espejo de agua, ese estanque, parecería que tiene dimensiones infinitas, ¿no? Entonces, ese es el mismo caso, ese es el concepto que usamos, esa es la manera que ejemplificamos el comportamiento del flujo transitorio. Entonces, en condiciones de flujo transitorio, ¿verdad?, la variación de la presión con tiempo va a ser variable, pues sí, porque si nos colocamos en alguna posición fija, ¿verdad?, la relación diferencia de presiones en esa posición con diferencia de tiempos va a ser un cierto valor, que al compararla con alguna otra diferencia de tiempos y diferencia de presiones, no va a guardar una relación establecida, ¿sí? Se está comportando, como dice ahí, de manera variable esa relación presión-tiempo para una posición fija. Puede ser RW, puede ser cualquier punto entre RW y el infinito, ¿no?, en este caso, porque obviamente, repito, estamos considerando que el medio se está comportando como si tuviera al menos una dimensión lateral infinitamente grande, ¿no? Entonces, estos son los dos regímenes de flujo que nos faltaba revisar. El régimen de flujo estacionario, obviamente el medio poroso es limitado, en el caso del régimen de flujo estacionario, como lo ven en la lámina, la variación de la presión con tiempo para una posición fija es igual a 0. Decíamos, si bien el tiempo varía, pero la caída de presión o la diferencia de presiones para una posición fija es igual a 0, ¿no? Si no hay cambio entre un perfil y otro, como lo tienen para los perfiles que están circulados ahí en la figura. Y en el caso del flujo transitorio, la variación de la presión con tiempo es variable. En el caso del régimen de flujo pseudoestacionario o semipermanente, ¿verdad?, la variación de la presión con tiempo, como lo vieron en la figura de las notas, la variación de la presión con tiempo es igual a una constante, ¿okay? Este régimen de flujo estacionario también le llaman régimen de flujo permanente, ¿de acuerdo? De hecho, el experimento de Darcy fue realizado en régimen de flujo permanente. Así fue realizado bajo condiciones muy similares a un régimen de flujo permanente, condiciones de flujo en régimen permanente. Así fue pensado, así fue diseñado el experimento. Entonces, esos son los conceptos que necesitábamos revisar para poder, no sé si vieron la figura o ya no la estaban viendo, la figura del PowerPoint, quién sabe, ¿no? Sí, se veía. El tema es entonces en que bajo esa situación
ahí están viendo las notas, ¿no? Entonces, dada esta situación, nosotros vamos a tratar de encontrar una solución de la ecuación de difusión. La próxima clase lo que vamos a hacer es encontrar ya o platicar ya acerca de la solución, en este caso, para flujo radial, para flujo estrictamente radial, bajo condiciones transitorias. ¿Qué quiere decir esto entonces? Están viendo las notas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto entonces? Sí. Que nosotros vamos a considerar, en este caso, que la variación de la presión con tiempo es variable, porque así nos lo dice la teoría, ¿verdad? Porque estamos suponiendo condiciones transitorias. ¿Qué ecuación es la que vamos a resolver nosotros? La ecuación que tienen ustedes ahí en las notas que les proporcioné, ¿no? ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a resolver, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí?, por supuesto, está planteada en coordenadas cilíndricas r, θ, z. Nosotros, como vamos a trabajar con flujo estrictamente radial, vamos a considerar que las variaciones o los cambios de presión en la dirección tangencial y en la dirección z los vamos a considerar despreciables. ¿Qué quiere decir esto? En la ecuación que vamos a resolver entonces, este término se va a despreciar, y únicamente vamos a resolver la ecuación para la dirección R, ¿sí?, única y exclusivamente. En inverso de la distancia, aquí hay un detalle, creo, aquí está la nota, ¿sí? Pero bueno, la ecuación que vamos a tratar de resolver es únicamente en la dirección R, ¿sí? Entonces, realmente la ecuación aquí, este término que está aquí del lado izquierdo, realmente debe de ser, ¿no?, debe de ser este término. Esta es la ecuación correcta, ¿no? Ahí la están viendo. Esta es la ecuación correcta. El error allí, si comparan ustedes ahí, está haciendo falta la parcial con respecto a R. Es 1 entre R, parcial con respecto a R, de R, parcial de P con respecto a R. Esa es la manera correcta en que debe de estar escrito en las notas que les acabo de comentar, que hay un error ahí porque le falta parcial con respecto a R. Entonces, 1 sobre R, parcial con respecto a R, de R por la parcial de P con respecto a R. Aquí debe de ser parcial, aquí está mal escrito, debe ser parcial de P con respecto a R igual al inverso de la difusividad hidráulica parcial de P con respecto a T. Entonces, vamos a resolver el problema exclusivamente para la dirección radial. Vamos a considerar simetría, no hay cambios de presión, los cambios de presión no son relevantes en la dirección tangencial y en la dirección Z. Entonces, esta es la ecuación a resolver. Aquí está en este caso la suposición importante. ¿Por qué? Porque es flujo transitorio. Lo queremos resolver el problema para condiciones transitorias, ¿sí? Las condiciones iniciales que vamos a suponer ya las habíamos platicado. La presión, en este caso, para un tiempo igual a 0 en cualquier R, ¿verdad? R entre RW y el infinito, porque acuérdense que para condiciones transitorias el medio poroso se comporta como si fuera infinitamente grande, ¿verdad? Para distancias, pues, para cualquier posición entre RW y el infinito, ¿sí?, y para un tiempo igual a 0, al arranque del fenómeno de flujo, la presión en cualquier punto es igual a la presión inicial. En cualquier posición es igual a la presión inicial. Las condiciones a la frontera,
¿Qué condiciones a la frontera vamos a utilizar? Vamos a utilizar una condición establecida, vean, en R igual a RW, y esto es una condición de gasto constante. Acuérdense que nosotros podemos establecer cuando hablamos de condiciones a la frontera, condiciones en los límites físicos, ¿sí?, de nuestro sistema, podemos considerar gasto constante o presión constante. Son las alternativas que estamos manejando. En este caso, es una alternativa, o en este caso optamos por la opción de manejar el gasto en en la condición en R igual a RW. Estamos considerando utilizar una condición de gasto constante, es decir, el pozo, en este caso, va a fluir, como lo veían en la figura que les explicaba hace rato, el ritmo al que va a fluir, se van a mover los fluidos, es a un ritmo, a un gasto volumétrico constante. Y esta es la expresión matemática, ¿verdad?, que nos ayuda a representar esa condición de gasto constante. ¿Y esto va a ocurrir cuándo? Cuando arranque el movimiento de fluidos, para un tiempo mayor azul, ¿de acuerdo? Antes de que empiece el movimiento de fluidos, la presión en cualquier posición y al tiempo cero es igual a la presión inicial, a la presión de referencia. ¿De acuerdo? Esta es la condición de frontera interior. Esta es la condición de frontera exterior. Y esta es la condición de frontera interior, ¿correcto? Entonces, condición de frontera interior, condición de frontera exterior. ¿Qué está ocurriendo en la frontera exterior? Pues me dice que el límite, cuando R tiende a infinito, ¿verdad?, el límite de la presión, cuando R tiende a infinito, para cualquier tiempo, y cuando la posición es muy grande, ¿sí?, es igual a la presión inicial. O sea, lo que me está diciendo esta condición es, a distancias muy alejadas del pozo, bajo condiciones de flujo transitorio, siempre vas a alcanzar el valor, las condiciones originales de presión. Siempre va a existir un punto, ¿verdad?, muy alejado del pozo, en el cual vas a alcanzar las condiciones originales de presión. Es un poquito el sentido de la figura que les pintaba hace un rato, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, va con estas condiciones en tiempo, a condición inicial, y estas condiciones de frontera, ¿sí?, establecidas, gasto constante en R igual a RW, y la presión inicial, condiciones de presión inicial, en una distancia R tendiendo al infinito, o sea, muy alejado del pozo. Con estas condiciones voy a resolver esta ecuación de difusión, que en este caso únicamente la voy a plantear únicamente en términos de R, en función de R. Claro, también en función del tiempo, por supuesto, ¿sí? Pero esa es la manera en que vamos a trabajarlo en la próxima clase. ¿Sí? Bajo ese planteamiento es como vamos a trabajar. Vamos a utilizar un concepto también, en este caso muy importante, ¿verdad?, que le llaman concepto, una propuesta de línea fuente. En la próxima clase vamos a platicar en qué consiste esta propuesta de línea fuente y por qué podemos utilizar por qué podemos nosotros considerar, ¿verdad?, o basar nuestra solución en una propuesta de línea fuente. Vamos a ver a qué se refiere esto de línea fuente. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a revisar en la próxima clase, para ya plantear la solución de la ecuación de difusión, a la cual le vamos a dar uso en los siguientes temas, ¿no? ¿Por qué nos interesa, de todas las soluciones de la ecuación de difusión, por qué nos interesa a nosotros plantear la solución para flujo radial transitorio? Porque es de las soluciones más utilizadas en el ámbito del análisis de pruebas de pozo, ¿no? Esa es la razón por la cual nos interesa de manera particular hacer el planteamiento de esa solución. ¿De acuerdo? Si no tienen preguntas, entonces, el próximo lunes a las 7:30 continuamos. ¿Hay preguntas o nos detenemos aquí? Sí, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, varias. En ese flujo transitorio estamos hablando a lo mejor de un pozo o un yacimiento más que nada con mucho potencial.
Ya que, bueno, es una pregunta, ¿no? Ya que, como usted menciona, las perturbaciones no alcanzan a tal vez a sentirse en los límites del yacimiento. Es correcto, es correcto. Todos los yacimientos, todos los medios porosos, en mayor o menor, déjame regresar a la figura. Aquí está. Ahí la están viendo la figura, ¿no? Sí. Todos los yacimientos, todos los medios porosos, en mayor o menor medida, en algún momento de su vida productiva, se van a comportar. De hecho, en la naturaleza, ¿sí? Muchos de los fenómenos, en algún momento, en algún intervalo de tiempo, tienen un comportamiento transitorio, ¿no? Como dice el nombre, son condiciones que van a prevalecer durante un cierto tiempo, no nada más, ¿sí? No van a permanecer de por vida, o no van a prevalecer de por vida en ese sistema. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Yo les he puesto el ejemplo, ¿sí?, del caso de un resorte, ¿sí? Imagínate que tú colocas un resorte en una habitación, en el techo, en el centro de esa habitación, y le empiezas a colocar pesas, ¿sí? Una pesa, hay una elongación. Le colocas más peso, se elonga más, ¿sí? Mientras tú no rebases el límite elástico, ese resorte, cuando tú retires las pesas, ¿verdad? Obviamente el resorte va a recuperar su longitud original. Repito, siempre y cuando no rebases las condiciones, el límite elástico de ese resorte. Y así puedes estar jugando con ese resorte, colocándole pesos, más peso, etcétera, sin exceder su límite elástico. Siempre y cuando no excedas ese límite elástico, el resorte va a regresar a sus condiciones originales. ¿Por qué? Porque lo estás operando el resorte bajo condiciones transitorias. ¿Qué sucede cuando ya excedes el límite elástico? Pues entonces, una vez que retires los pesos, como ya excediste el límite elástico, el resorte va a tender a recuperar su longitud original, pero ya no lo va a poder hacer literalmente, estrictamente. ¿Por qué? Porque ya excedimos las condiciones originales, las condiciones, fuimos más allá del límite elástico. Es lo mismo que sucede aquí. Imagínate, por ejemplo, en este caso, para cualquiera de estos tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ¿sí? Tú estás obviamente perturbando en términos de presión ese sistema. Estás alterando las condiciones originales de presión en un cierto volumen, ¿no es cierto?, para diferentes tiempos. ¿Qué pasa si tú suspendes, ejemplo, al tiempo 2, qué pasa si tú suspendes la extracción de fluido a gasto constante del lado izquierdo, en R igual a R2? ¿Qué va a pasar? Pues que las condiciones de presión, así como sucedió con el resorte que recupera sus condiciones originales, en este caso vas a recuperar las condiciones originales de presión, ¿verdad? La presión en los puntos entre RW y el punto donde alcanzaste PI, esas condiciones, esa zona donde ya se había perturbado las condiciones originales de presión, ¿qué va a pasar una vez que suspendas la extracción de fluido a gasto constante? Pues lo que va a pasar es que va a tender a recuperarse las condiciones originales. ¿Me expliqué? Y así para cualquiera de estos casos. ¿Por qué? Porque estoy operando bajo condiciones transitorias. En todo momento, una vez que yo suspenda el movimiento de fluidos, las condiciones de presión van a tender a recuperarse. ¿A qué valor de presión se van a tender a recuperar en todos los puntos? Pues en las condiciones de presión original. ¿Por qué? Porque estoy operando, ¿sí?, bajo condiciones transitorias. El movimiento de fluidos ocurre bajo condiciones transitorias. ¿Me expliqué? Sí, o sea, entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi pozo, ¿no? Y tengo una condición de presión inicial de fondo fluyendo, y, por ejemplo, las perturbaciones de presión podría ser que yo le abra más el pozo, que yo le cierre más el pozo, mientras no me pase el pozo está fluyendo bajo condiciones transitorias, bajo condiciones de gasto constante. No estoy cambiando. La condición que estoy imponiendo en R igual a RW, ya lo dijimos. La condición que yo impongo en las fronteras es gasto constante o presión constante. En este caso estoy optando, o estoy representando el fenómeno, ¿sí?, bajo condiciones de gasto constante. Ahí lo tienen marcado del lado izquierdo. Entonces,
Una vez que yo suspenda la extracción de fluido a ese ritmo constante, la presión va a tender a recuperarse. Sí. ¿A qué valor? Al valor de presión inicial. ¿Por qué siempre se va a recuperar? ¿Por qué siempre va a tender a recuperarse? ¿O por qué siempre van a tender a recuperarse las funciones originales? Pues porque obviamente estoy operando bajo condiciones transitorias. ¿Qué pasa en una situación, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, de flujo pseudoestacionario? Perdón, de flujo estacionario. ¿Sí? Pues obviamente, si yo suspendo la extracción, estoy ya en los perfiles T3, T4, T5, la presión seguramente se va a tender a recuperar, sí, pero ya no va a tender a recuperarse a la presión original, ¿sí lo es? ¿Sí? Porque ya prácticamente, ¿sí?, el agotamiento, la perturbación de presión ha sido a un nivel tal, que ya prácticamente en cualquier punto la presión ya se encuentra por debajo de la presión inicial. ¿Sí? Ciertamente hay un mecanismo de empuje, sí, pero obviamente ese mecanismo de empuje va a tender a recuperar la presión a un cierto valor por debajo de la presión, del nivel de presión inicial. ¿Quedó claro? Sí, entonces, ¿qué perturbación podríamos nosotros generar? O sea, ¿cuál sería una perturbación que tenga un gasto constante? O sea, tener un gasto constante, ¿qué perturbación nosotros podemos generar? No entiendo tu pregunta. Sí, es que dice No que, entiendo por ejemplo, en un yacimiento infinito, una perturbación sería, no sé, tal vez perforar varios pozos y darle al mismo yacimiento y... No, el sistema que estamos manejando es un solo pozo y el yacimiento nada más. Ok. Nada más. Estamos hablando nosotros, nuestro sistema es un solo pozo y el yacimiento. ¿Entiendes? El yacimiento es su área que estamos drenando. ¿Sí? Este comportamiento de presión que estamos utilizando, que estamos representando aquí, es el comportamiento de presión asociado al área de drenaje del pozo. Es un perfil de presión entre RW y una cierta distancia, sea finita o infinita, según el régimen de flujo que estamos trabajando. ¿Sí? Estamos operando bajo condiciones pseudoestacionarias, bajo condiciones estacionarias, bajo condiciones transitorias. En todos los casos, el pozo fluye, un solo pozo fluye a gasto constante. ¿Sí? Y se encuentra del lado izquierdo en R igual a RW. O sea, la condición que estamos imponiendo en R igual a RW es gasto constante, en todos los casos. ¿Sí? Y dependiendo de lo que ocurra, si se trata de un yacimiento limitado o un yacimiento infinitamente grande, y dependiendo de lo que ocurra, si es un yacimiento limitado, si está cerrado o su frontera exterior en R igual a RE está sujeta a presión constante, entonces de eso dependerá que alcancemos flujo pseudoestacionario o flujo estacionario. ¿Sí? El periodo de flujo transitorio en mayor o menor medida siempre se va a presentar, y eso los había dicho. El medio poroso en este caso, sea muy pequeño, sea muy grande, al menos con una duración corta o una duración muy larga, va a tener siempre un periodo de flujo transitorio. O sea, en otras palabras, el medio poroso se va a comportar como si fuera infinito. ¿Okay? Vamos a detenernos aquí porque tengo que ir ya a una reunión y la próxima clase continuamos con las preguntas que tengan. Ok, Jesús, perfecto. De acuerdo. Bien. Nos vemos entonces el próximo lunes.